de buena nueva, basado en Segunda de Reyes, que se acabó de leer. Hoy es día de buena nueva. Este mensaje, hermanos, es un mensaje que a mí me ha ayudado muchísimo y cada vez que lo leo puede inspirar mi vida mucho con relación a la evangelización, ya que ahí en la lectura que hicimos usted puede encontrar precisamente esa palabra: hoy es día de buena nueva. A manera de introducción quiero decirles que el propósito de este mensaje es motivarnos a llevar el evangelio, hermanos. Cada uno de nosotros a llevar el evangelio, igual como con aquellos que están viéndonos desde Tuluá y también las otras personas. La palabra buenas nuevas es lo mismo que evangelio o buenas noticias. Y Jesús vino precisamente a traernos esas buenas nuevas. Uno puede leer en Lucas 4, 16 al 21 lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Note, para dar buenas nuevas, para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí parte de esa buena nueva: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora note lo que pasó. Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús vino a hablar de las buenas nuevas que habían sido profetizadas en todo el antiguo pacto. Desde Génesis 3:15 se habló de la venida del Mesías. El Mesías llegó y Jesús es el Mesías, y él vino y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Por eso él es el que trae esas buenas nuevas. Ahora, Jesús nos envió a nosotros a llevar esas buenas nuevas. Tan siquiera en Marcos 16:15 encontramos lo siguiente: y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicar las buenas nuevas a toda criatura. El apóstol Pablo, hermanos, veía con asombro no predicar esa buena nueva, como ojalá tú y yo lo podamos ver esta mañana. En 1 Corintios 9:16 él dijo lo siguiente: pues si anuncio el evangelio o la buena nueva, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pero note acá: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Esa palabra ay es temible, porque esa palabra ay nos habla de personas que van a recibir el juicio de Dios. Y él dice: ay de mí si yo no anunciare el evangelio. Luego dice: me es impuesta necesidad. En esta lectura que acabamos de revisar, de tener, tenemos el ejemplo de los 4 leprosos, hermano. Este ejemplo nos enseña 4 verdades sobre la necesidad de la evangelización. Y es bien interesante porque están ahí, y yo no voy a hacer exegéticamente el pasaje, yo solamente voy a tomar unas referencias para apoyar esta parte que está escrito allí de la buena nueva. Hoy es día de buena nueva, como dijeron los leprosos, y nosotros callamos. No es un estudio exegético. Quizás voy a ser un poco alegórico esta mañana, pero yo estoy seguro que aunque sea un poco alegórico, esto no va a quebrantar para nada la escritura. Al contrario, le va a traer un sabor a la misma palabra. Lo digo por si alguien de pronto va a revisar mi mensaje y dice que estoy siendo muy alegórico en esto. Aquí hay 4 verdades, hermanos, que quiero señalar, aunque no tomo todo, obviamente voy a tomar unos versículos nomás. Pero el ejemplo de estos 4 leprosos que nos hablan acerca, hermanos, de la necesidad de evangelizar, de la necesidad de cómo la iglesia debe llevar el evangelio, debe llevar el mensaje. Lo primero que yo encuentro acá es que, hermanos, la muerte era inminente para ellos, para estos 4 leprosos. La muerte para estos 4 leprosos era inminente. Y mira lo que dicen los versículos 3 y 4. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 7. Versículos 3 y 4 leemos lo siguiente. Dice: había a la entrada
de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, y ahí van a hablar de 3 opciones que tenían. Ahora le voy a leer el relato del Primera de Crónicas, Segunda de Reyes 7:6, pero dicen que había 4 leprosos a la entrada de la puerta de Samaria porque había un sitio en la ciudad. Ahora pudo haber más leprosos, y yo creo que había más leprosos, pero hay una intención de nombrar 4 solamente. Estos 4 leprosos, ellos no podían entrar a Samaria. Samaria había sido sitiada por los sirios, los enemigos, pero ellos no podían entrar porque eran leprosos, y al ser leprosos tuvieron que ser expulsados de la ciudad. Pero ellos estaban a las entradas de la ciudad, a la puerta de la ciudad, y los enemigos tenían sitiada allá. Entonces ellos tienen 3 opciones, y esta es la que ellos dicen. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Note que está hablando de la muerte. Es decir, ellos van a morir. Por eso, mi punto aquí, número 1, es que la muerte era inminente para ellos. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. La primera opción que tenían, ellos están allí, y ellos dicen: aquí no vamos a morir de todas maneras. Porque a los 4 leprosos la familia les traía alimento ahí afuera, pero ahora no hay alimento dentro de la ciudad, no hay alimento para ellos. Entonces dicen: si nos quedamos aquí, bueno, vamos a morir. Ahora, si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en ella, vamos a morir. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Note que usted encuentra varias veces la palabra muerte en esos versículos. Luego dice: vamos pues ahora, esa es la opción, la tercera opción. Una opción: quedémonos aquí y nos morimos. Entremos a la puerta de Samaria, allá no vamos a morir también. Pero nos queda una opción. Y yo estoy seguro que esta opción, hermanos, fue puesta por Dios allí. Porque dicen ellos: esta es la opción que nos queda. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y miren lo que ellos dicen: si ellos nos tienen la vida, ahí ya comenzaron a hablar de vida, una esperanza de vida. Si ellos nos tienen la vida, viviremos. Y si nos tienen la muerte, moriremos. El primer punto acá, hermanos, es que la muerte era inminente para estos 4 leprosos. Y ahora vamos a mirar por qué esa muerte era inminente para estos 4 leprosos. La palabra inminente es ya, ¿no? Es algo que va a ocurrir sí o sí, que va a venir en un momento ya, pero es urgente, ya está viniendo prácticamente la muerte. Y entonces esto me lleva a Segunda de Reyes capítulo 6, déjeme yo le leo del versículo 24 al 31 para que podamos entender el por qué el capítulo 7 que acabamos de leer ahora. El profesor Juan Carlos nos leyó el capítulo 7, ¿por qué de ese capítulo 7? Bueno, aquí está la razón. Dice Segunda de Reyes 6, 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Recuerden que Samaria en ese momento, hermanos, es la segunda ciudad más importante, y es allí donde está Israel, el pueblo de Israel. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Y note, hermanos, note el ambiente de muerte que hay aquí en la ciudad de Samaria, sitiada por los sirios. Dice: tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Esto es mucho dinero. Y la cabeza de un asno que no es comestible se vendía, y la gente lo compraba y pagaba 80 piezas de plata. Y dice, por eso, y dice: y la cuarta parte, note, una cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Yo sé que algunos están pensando en el estiércol de paloma, pero algunos comentaristas dicen que se refiere más o menos a un alimento así como la lenteja. ¿A cuánto le gusta la lenteja? Aquí están mis hijas, las gemelas, y qué problema, ¿no? Y yo también, pero claro que se sazona bien y se le echa un poco se le echa carne, se le echa un poco de cosas para comérnosla. Casi no nos gusta la lentejita, parece que este es como el alimento de los pobres, siempre se ha pensado. Bueno, parece ser que esta es la idea, pero otros la toman que no, que realmente lo que estaba hablando era de que el estiércol de paloma como tal se vendía también, a causa del hambre que había. Pero mire, esto es impresionante. Algarroba, dice ahí, sí, ok, sí. O sea, comida de cerdos, peor. Versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, note esto, hasta dónde llegó el problema: salve, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? El rey no tenía la respuesta. Él dice: ¿del granero? No. ¿Del lagar? Menos. Y le dijo el rey: bueno, de todas maneras, ¿qué tienes, mujer?
Écheme el cuento, dígame a ver qué pasa. Ella respondió, vea rey, este es el problema que tenemos. Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Pero este es el problema. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Salió astuta la mujer. Pero hermano, se estaban comiendo a los niños pequeños para poder alimentar a los grandes. Ahora imagínese, hermano, la crueldad, imagínese usted el estado, el caos, imagínese usted la muerte como estaba rondando allí. Y todo porque el rey de Siria había sitiado a Samaria, y el sitio es que aquí nos quedamos y los soldados van a comer, pero allá no permitimos ni entrada de alimentos ni salida de personas. Y el que salga lo matamos. Imagínense, los sitios duraban algunos meses hasta que el rey se rendía y la ciudad se rendía y no, por comida, llévenos como esclavos. Tú y yo no sabemos lo que es el hambre tal vez, pero esta gente sí, y por eso se estaban comiendo. Yo conozco, hermano, yo he visto por las noticias personas que han sobrevivido a un naufragio porque se han comido parte del otro humano que murió, y así han sobrevivido. Así que no estamos fuera de la realidad. Y entonces, mire lo que dice acá: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que tenía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, este es el error que cometió: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Se culpó a Eliseo. Eliseo es un profeta de Dios que profetizó: si no te arrepientes, rey, toda la ciudad, vea, el Señor los va a llevar como esclavos. Y entonces ahora, como ya está pasando y se está cumpliendo la profecía del profeta, entonces el profeta es el culpable ahora. Yo sé, hay mucha gente que culpa al pastor. Bueno, entonces en primer lugar vemos que ellos 4 leprosos iban a morir, sí o sí iban a morir, y había un ambiente de muerte allí. Ahora, ¿esto qué nos enseña a nosotros? Que de la misma manera el hombre se encuentra en una muerte espiritual, y si no sale de dicho estado va a recibir la muerte eterna. La muerte le es inminente al hombre que está sin Cristo. Tu familiar, tu amigo, tu vecino, todos, si no tienen la vida de Cristo, ellos van a morir. Ellos se están matando, ellos están entrando en el mundo cada día va peor. Es impresionante, pero ya pronto va a llegar a nuestras vidas que nos van a prohibir predicar. Ya yo escuchaba un argumento por ahí de, no sé si es en la ONU o quién está diciendo, que van a tener que hacer algo con estos evangélicos, porque solamente somos los evangélicos los que tenemos la palabra de Dios, los únicos que estorbamos a todo aquello que ellos quieren hacer. Nosotros estamos resistiendo, hermanos, que haya más maldad. Dios por su gracia ha puesto a la iglesia para que se levante y sea luz en medio de la oscuridad. Así que tú y yo, hermanos, somos responsables de seguir llevando la palabra en un mundo que cada día se muere. Se está muriendo y va a llegar a la muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23 que es por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, Samaria estaba sitiada por los sirios y se estaban muriendo en aquel lugar. Los mismos leprosos se estaban muriendo, y entonces esta es una razón poderosa para que tú y yo, hermanos, seamos conscientes hoy que necesitamos llevarles el evangelio, porque ellos están muriendo. Impresionante, pero Jesús es el agua de vida, se están muriendo de sed. Jesús es el pan que vino del cielo, se están muriendo de hambre. Estoy hablando espiritualmente. Así que tú y yo tenemos la verdad, pero ellos no la tienen. Y entonces esto me lleva al segundo lugar, es que ellos, los 4 leprosos, debían saber del milagro hecho por Dios. Versículos 5 al 7. Mire, volvemos. Segunda de Reyes, capítulo 7, no vamos a ver de ahí. Bueno, yo tengo los textos aquí anotados, así que Segunda de Reyes 7, versículos 5 hasta el 7, mira lo que pasaba. Dice que entonces ellos estaban en esa situación. ¿Qué vamos a hacer? Entramos a la ciudad, nos quedamos acá, nos vamos a morir. La única alternativa es ir donde los sirios, vamos al campamento de los sirios, porque allá es donde hay comida. Si nos matan, pues
¿Qué más da? Dile, cabrón, vamos a morir. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Hay una posibilidad. Entonces eso me lleva al segundo punto. Ellos debían saber del milagro hecho por Dios. Dice versículo 5, se levantaron pues al anochecer, los 4 leprosos, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, note, no había allí nadie. Ahora imagínense la escena. Samaria se está muriendo de hambre. Están acuartelados allí por temor a los sirios que están afuera. Obviamente estaban ahí. Pero es que ¿qué fue lo que pasó la noche anterior? Aquí dice el versículo 6. ¿Por qué cuando los 4 leprosos llegaron no había nadie? Dice el versículo 6, porque Jehová había hecho. Esto lo hizo Dios, hermano. Por eso yo hablo aquí del milagro que Dios hizo. Porque, hermanos, así Samaria, así el pueblo de Israel en Samaria eran tan malos. Dios tiene una gracia común. Dios tiene una misericordia. Y entonces Él hizo algo para que los sirios salieran corriendo. Y esto es lo que hicieron, versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros. Estaban allí esa noche cuando escucharon que venían estruendo de carros. ¿Y esto qué es? Ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y note, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel, es decir, el que está en Samaria, ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y entonces dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Habían huido para salvar sus vidas. Dejaron el campamento intacto como estaba. Sálvese quien pueda. Entonces imagínense, si ellos salen corriendo esa noche porque ellos escucharon que venía un ejército contra ellos y salieron para salvar sus vidas, todos los enseres, todo lo que tenían lo dejaron allí. El alimento, el mercado, todo lo que había estaba ahí. Pero otra vez, escucha, hermano, ¿quién lo sabe? Nadie. Dios había hecho un milagro, pero nadie lo sabe. Entonces es ahí donde yo creo que Dios puso en el corazón de los 4 leprosos que reflexionaran de esta manera, para que ellos fueran al campamento y comenzaran a satisfacerse, para que ya no murieran de hambre. Y esa es la idea. Entonces, de la misma manera, hermanos, Dios en Cristo ha hecho el milagro de los milagros. Envió a Jesucristo a morir en una cruz para resolver el problema de la muerte eterna del hombre. Jesucristo, cuando viene a la cruz y muere, Él viene precisamente para que todo aquel que pueda creer, para que todo aquel que pueda venir a Él ya no se pierda, sino que tenga vida eterna, ya no muera eternamente. Y usted y yo, hermanos, hemos sido beneficiados. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. En Colosenses 2, 13 al 15, es el pasaje que más yo puedo mirar con este milagro de lo que pasó. Colosenses 2, 13 dice, y a vosotros, estando muertos, aquí le está hablando a Colosas, la iglesia de Colosas, y por ende a nosotros, y a vosotros, estando muertos en pecado. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en pecado. Y en la incircuncisión de nuestra carne, es decir, nosotros, hermanos, éramos incircuncisos. Es decir, nuestro corazón no estaba abierto para las cosas de Dios, sino que nuestro corazón, hermano, tenía allí por el pecado, algo que impedía que pudiéramos ver a Dios. Se llama la incircuncisión, éramos como cualquier pecador. Pero luego dice que el Señor, estando así, en esa incircuncisión y muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él. Note, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo lo hizo? Perdonando todos los pecados. Cristo en la cruz del Calvario murió para perdonar todos nuestros pecados, pero algo más, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, todo lo que nos acusaba a nosotros como pecadores, transgresores de la ley, esa acta quedó clavada en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, hermano, está perdonando los pecados, pero también está clavando la acusación que había contra nosotros. Pero algo más, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, note, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Jesucristo en la cruz derrotó al diablo, derrotó a los demonios, derrotó el pecado, hermano. Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio a nosotros una libertad, nos liberó a nosotros de esta esclavitud. Y esto yo lo asemejo entonces con ese milagro que el Señor hizo en ese campamento de los sirios. Esa noche él hizo que algo se sintiera y todos salieron corriendo. Fue un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Él estaba interesado en salvar a los samaritanos y a estos 4 leprosos. Entonces,
Ese es mi segundo punto. Ellos debían saber el milagro hecho por Dios. Si estos se quedan allí, hermanos, yo les garantizo que si se quedan aquí, estos 4 leprosos allí y no toman una acción de ir al campamento, nadie sabe del milagro. Ahora mírenme aquí, hermano. Dios hizo un milagro en Cristo Jesús para salvar a la humanidad. Pero si tú y yo nos quedamos aquí intactos y no vamos, si la gente no va a buscar, va a morir en sus pecados. Por eso se hace muy importante, hermano, que la gente conozca de ese milagro. Por ello entonces, dice la Escritura, y Robinson lo leía ahora, y es lo siguiente, Romanos 10, 13 y 14. Romanos 10, 13 al 14 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está. Pero luego dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es decir, las personas deben invocar el nombre del Señor para ser salvos. Pero ellos no lo van a invocar a menos que el mensaje les sea predicado, a menos que ellos oigan el mensaje, para que luego lo puedan creer en su corazón y puedan invocar, como dice la Escritura. Entonces es lo mismo. Si estos 4 leprosos no van allá, no van a saber del milagro, y mucho menos va a saber Samaria. De la misma manera, hermanos, si no hay quien predique el Evangelio, ¿cómo lo van a saber? La única manera es anunciar las buenas nuevas, y Dios nos ha puesto para eso. Pero esto me lleva al tercer punto. Versículo 8 de 2 Reyes 7, versículo 8. Ellos debían saciarse o experimentar el milagro. ¿Cuál es el primer punto? Un problema. Se están muriendo de hambre. No hay manera, no hay manera. Número 2, Dios hizo un milagro, hermanos. Dios hizo un milagro para que estos 4 leprosos pudieran ir y recibir esa verdad y salir de la muerte, como el Señor hizo un milagro para que el hombre saliera de la muerte del pecado. Pero número 3, estos 4 leprosos debían saciarse o debían experimentar el milagro. Versículo 8. Ahora usted imagínese, ellos van con ese temor, con ese miedo. Dice el versículo 8: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y note, y comieron y bebieron. Yo me pregunto cuánto hace que no habían comido. Y luego dice: y tomaron de allí, note, plata y oro y vestidos, porque no tenían plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Pero luego otra vez, y vueltos, es decir, volvieron, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. ¿Qué es lo que yo veo aquí? 2 cosas. Una muy buena, pero una un poco negativa. La muy buena es que ellos, al llegar allí y darse cuenta del milagro, se apropian del milagro. Y tienen la vida que antes no tenían. Y se sacian cuando antes no se podían saciar. Y se visten cuando antes no se podían vestir. Y tienen oro y tienen plata y pueden ir y almacenarlo y esconderlo. Es decir, hay una vida de abundancia. Y ellos están disfrutando allí. Pero ¿cuál es el error? Comenzaron, hermanos, a hacer alacenas, graneros, digámoslo de esa manera, y a ir acumulando allí todas las riquezas o todo el alimento para los postreros días, como algo muy egoísta, sin siquiera pensar en lo que estaba pasando en Samaria. Ahora, hermanos, la Biblia nos habla de la misma manera. Todos aquellos que han recibido la buena nueva de la salvación han entrado a experimentarla y han disfrutado de esa salvación. Le voy a poner un ejemplo: Juan 4, 28 al 30, y saltamos al 40, 42, de los samaritanos. Pero claro que esta es otra parte, ¿no? Ya más adelante, como 600 años después. Pero aquí está Samaria. Jesús va a Samaria, y entonces dice Juan 4, 28, entonces la mujer, él habló con la mujer samaritana, dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad, es decir, a Samaria, y dijo a los hombres: mire lo que dice esta mujer: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, es decir, los varones. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer. Es decir, si la mujer no les habla,
porque la mujer fue beneficiada, y si ella no les habla, ellos no van a oír, pero dice, muchos creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él. Note, aquí están los samaritanos, vinieron a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Los samaritanos recibieron a Jesús y se quedaron 2 días con él allí. Y 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Pero ahora note esto, y decían a la mujer, estos samaritanos decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Note esto, hermanos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros mismos hemos oído, hemos experimentado, nos hemos saciado. Es decir, y hay muchos pasajes más. Venga, yo le muestro otro rapidito. 1 Tesalonicenses 1, 4 al 9, que nos habla de esta experiencia de vivir a Cristo. 1 Tesalonicenses 1, 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pablo dice, Dios los eligió, pues nuestro evangelio, la buena nueva, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Mire, estos de Tesalónica comenzaron a imitar a Pablo y comenzaron a imitar al Señor. ¿Cómo lo hicieron? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos eran un ejemplo, eran un testimonio. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Conversión para servir. Es decir, estos 2 pasajes que les he mostrado, hermanos, me están hablando de personas que conocieron a Jesucristo, que lo experimentaron, que se saciaron y pudieron ser testimonio a otros por ese disfrute. Yo pregunto, ¿acaso tú y yo no estamos disfrutando a Cristo? ¿Acaso tú y yo no estás pleno con lo que estás recibiendo, hermanos? ¿Acaso tú y yo no nos estamos gozando con estas doctrinas que estamos viendo de nuestra confesión de fe? ¿No nos estamos gozando cuando leemos, cuando miramos la carta a los romanos de una manera expositiva todos los miércoles y estamos viendo, hermanos, cómo está saliendo la palabra que nos está edificando a nosotros? Cada día tú y yo estamos bebiendo del agua de vida. Cada día tú y yo estamos comiendo del pan que descendió del cielo. Nos estamos alimentando, pero parece que nos hemos olvidado. El milagro no solamente es para nosotros, porque hasta ahí podemos ver a estos 4 leprosos. Yo tengo una comparación con los 4 leprosos, que ellos se saciaban y guardaban, se saciaban y guardaban, iban a una tienda y guardaban, iban a otra tienda y guardaban, pero había un problema. Los samaritanos no sabían del milagro, ellos seguían muriéndose, quizás allá todavía ya se les acaba el dinero, yo no sé, ya no había estiércol de paloma, ya no había cabeza de asnos, ya no había niños porque se lo habían comido. Y se estaban muriendo muchos allí, mientras que unos pocos se están saciando. Claro que esto nos revela que el evangelio no es para todos, que el evangelio es para unos pocos, pero esos pocos que se han saciado tienen que llegar a despertarse. Y esto me lleva al punto número 4. Vamos por partes. ¿Qué le pasó a los leprosos? Número 1, se estaban muriendo. Había un caos total, como el mundo hoy día está en un caos. Número 2, Dios produjo un milagro. Sacó al enemigo como Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Venció a los enemigos para que el hombre pueda venir. Número 3, estos 4 leprosos fueron y se saciaron de todas las bendiciones que habían allí por el milagro que Dios se había hecho, como tú y yo. Nos estamos saciando. Pero número 4, ellos debían compartir esa buena nueva a los demás. Versículos 9 y 11. Y este es el punto, y este es el tema, y este es el mensaje de hoy. Que ojalá podamos llegar a esta comprensión a la cual llegaron estos 4 leprosos. Versículo 9, Segunda de Reyes 7, 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Cuando yo leí esto, Señor, por favor, ayúdame a entender esto.
no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Note lo que están diciendo los leprosos. Ya nos saciamos, ya estamos contentos, tenemos almacenado, pero no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque hoy es día de buena nueva. Ese es el título del mensaje. Hoy es día de buena nueva, y dicen los leprosos, y nosotros callamos. Y ahora note: y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y si esperamos hasta el amanecer, es decir, es tan urgente ir a llevar el evangelio, es tan urgente ir a avisarle a Samaria, porque ellos dicen, pero si esperamos hasta que amanezca, nos alcanzará nuestra maldad, porque no estamos haciendo bien, estamos siendo maldadosos. Y aquí le voy a decir algo, hermano: si tú ya te has saciado del evangelio y no compartes el evangelio, tú eres un maldadoso. Y yo soy un maldadoso. Porque el evangelio, porque el saciarme del evangelio, de la buena nueva, no es solo para mí. Eso es lo que dicen aquí. Y si llegamos y esperamos que llegue el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Entonces dice, vamos pues ahora, vamos, entremos y demos la nueva en casa del rey. Devolvámonos donde estábamos y vamos a dar esa buena nueva, la buena noticia, el evangelio en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto como estaba. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey, y ya usted sabe lo que pasó. Los que dudaron murieron, pero salió esa turba de gente y se fueron al campamento y se saciaron y se llenaron y salvaron sus vidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué Samaria fue salva de la hambruna, hermano? Fueron al campamento de los sirios. ¿Por qué? Porque hubo 4 leprosos, que eres tú y soy yo, que estábamos muriéndonos, y por su gracia Dios nos despertó, hizo que el evangelio llegara a nosotros, nos dio la vida, nos hemos saciado. Pero ahora el Señor dice, no es para ti solamente, hay gente que se está muriendo, que necesita escuchar la buena nueva, que necesita escuchar el mensaje, y si callamos nosotros, la maldad nos va a alcanzar. Ahora note lo que le voy a decir aquí, y así me digan que estoy alegorizando, no importa, pero yo estoy viendo aquí, hermanos, 4 leprosos que dijeron, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. ¿Acaso usted no ve que hay 4 evangelios? Y que esos 4 evangelios también están diciendo, hoy es día de buena nueva. Y que esos 4 evangelios deben ser leídos por nosotros, deben ser atesorados por nosotros, y deben ser proclamados a nuestro Samaria, donde se están muriendo. Es que allá hay un caos, hermano. Si tú entendieras el caos, si tú entendieras el caos que está viviendo cada persona, no sé, pero diariamente está muriendo gente que no ha escuchado el mensaje, y que tal vez pasó por el frente tuyo, y que tal vez compartiste con él, y ahora te estás diciendo, y si yo le hubiera hablado. Pero en nuestro egoísmo, hermanos, nuestra comodidad de estar en una iglesia, del hecho de que ya tengo la verdad, sabiendo que hay gente que necesita escuchar el mensaje. Yo hoy estoy predicando este mensaje. Yo iba a seguir, hermanos, con la confesión de fe que traemos. Pero yo le decía a mis hermanos, no sé si fue el lunes, que yo fui con mi esposa y estuve como 2 horas esperándola que saliera de un examen que le estaban haciendo, y ahí Dios me mostró tantas cosas, y yo hablaba con él, y hermano, ahí las lágrimas me pasaban cuando yo veía tanta gente entrar a un hospital, al otro, y yo decía, toda esta gente está aquí y ellos están entrando para salvar sus vidas físicas, pero ¿quién les va a decir a ellos que están en muerte, que si ellos, de qué sirve salvar sus vidas físicas si están por dentro muertos espiritualmente? Van a ir al infierno. Y es ahí, hermanos, donde Dios pone esta palabra.
para compartirla. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Ellos dijeron, tenemos que ir y predicar, tenemos que ir y llevar el mensaje, porque el milagro no es solamente para nosotros. Ahora, la Biblia está llena de esto, hermanos. En Lucas 24, 45 al 49, yo leo la responsabilidad de la iglesia. Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento, es decir, Jesús, Él ya había resucitado acá, para que comprendieran las Escrituras. Ellos ya la comprendieron. Una vez ellos comprenden las Escrituras, les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, es decir, ya tuvieron el Evangelio en sus manos, resucitase el tercer día de los muertos. Pero entonces algo más, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En todas las naciones, cada iglesia local, por muy mínima que sea, por muy pequeña, tiene la responsabilidad de predicar ese mensaje. Porque eso es lo que dice acá. Y luego dice, comenzando desde Jerusalén, luego dice, vosotros sois testigos de estas cosas, ya nos hemos saciado, somos testigos. Luego dice, aquí yo doy la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermano, la gran comisión, el hecho de llevar la palabra, se requiere de la autoridad del Espíritu en nuestras vidas. Alguien ha dicho que es por falta de este poder que la iglesia no se mueve a evangelizar, que si el poder del Espíritu de Dios estuviera en nosotros, nosotros nos moveríamos. Ahora mire lo que dice Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso sobre la potestad. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿No hablamos nosotros el miércoles que el Espíritu Santo vino a nosotros? Que está en nosotros, que cuando nosotros recibimos la palabra, el Evangelio de la salvación, el Espíritu vino a morar en nosotros. Amén. Y dice, y recibiréis ese poder. ¿Pero para qué? Y me seréis testigos. Otra vez como Lucas, y me seréis testigos, ¿pero dónde? En Jerusalén, comenzando por mi casa, Judea, los vecinos, Samaria, mis enemigos, y hasta lo último de la tierra. En todo lugar, aún a los enemigos hay que hablarles. Hechos 4:18, ahora mire hermanos lo que pasó. Hechos 4:18 al 20 dice, los discípulos se fueron a hacer la tarea evangelizadora, pero esto no va a ser fácil. Dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí está el impedimento. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero note esto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, ellos se han saciado porque han oído, ellos han bebido porque escucharon el Evangelio, y ahora nos toca llevar el mensaje, no podemos callarnos. Igual a los 4 leprosos, si nos callamos, hacemos mal. Somos maldadosos, si la iglesia se calla, es maldadosa. Yo tenía que arrepentirme mucho y todavía me arrepiento, hermano, porque yo fui levantado desde muy temprano en la iglesia. Yo hice muchas misiones como un misionero, como un evangelista, hasta me llegaron a decir que yo era evangelista. Obviamente he predicado la palabra, he sido pastor todos estos años, pero cada vez que pienso en esto digo, Señor, me avergüenzo, porque yo debería estar predicando más el evangelio. Por lo menos hoy quiero animarle y motivarle a usted, hermano, para que esta iglesia se levante a predicar el evangelio. Tuluá debe coger las armas e irse a predicar el evangelio. Recuerde que las que se multiplican son las ovejas, no el pastor. Ahora eso no quiere decir que no tengo que ir, yo voy a ir, pero las ovejas son las que se multiplican. Es decir, cada oveja que está aquí debe llevar el evangelio, debe traer un invitado, debe traer una persona, su familiar, su amigo, su vecino, qué sé yo, porque es responsabilidad de la iglesia crecer. Y si la iglesia no crece aquí en personas, pues entonces que crezca en campos como Tuluá. Allá el hermano Jackson está en su casa, abrió su casa. No sé quién más quisiera decir, abra mi casa, yo voy, mándeme un líder aquí y hacemos algo, evangelizamos
invitamos a los vecinos, qué sé yo, pero tenemos un estudio aquí. Yo me alegro cuando se levante alguien a hacer esto, hermano. Ahora, el apóstol Pablo se gozaba cuando el evangelio era anunciado, porque él entendía esto. Filipenses 1:12, déjeme 5 minuticos más. Filipenses 1:12, déjeme, yo le leo hasta el 18, note lo que dice Pablo. Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo dijo, lo malo que me ha pasado ha sido para el progreso del evangelio. Si había algo que quería Pablo era que el evangelio progresara. Y luego dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, toda aquella cárcel, todos aquellos custodios que tenían a Pablo, él aprovechó esto para llevarles el evangelio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice acá, cobrando ánimo, note esto, hermanos, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, es decir, soy preso, pero ¿qué importa? Pero los hermanos cobrando ánimo con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, las prisiones de Pablo inspiraron a los hermanos a predicar el evangelio. Pero ahora note lo que él dice, verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena manera. Pablo dice, sí, hay gente que predica el evangelio envidioso, contencioso, pero mira lo que dice Pablo, otros lo hacen de buena voluntad. Luego dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Mire lo que dice Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sabe qué llegó a decir Pablo? Y aquí no está hablando, hermano, de gente que está enseñando heréticamente. Aquí está hablando de gente maliciosa que aunque tienen la verdad, pero hay contención entre ellos y muchas veces se separan. Puede haber una iglesia y se divide, entonces por contención se va para allá uno, se va para allá otro. Pero si tienen la verdad, Pablo dice, esto no debiera ser así, pero si es así, aún yo me gozo, porque el evangelio está siendo expandido. Yo sé que hay mucha gente que no quisiera que una iglesia se dividiera, pero si una iglesia se divide para bendición. Amén. Porque muchas veces, hermano, y yo lo digo porque yo lo he sufrido, como en 2 iglesias grandes lo sufrí, estar yo ahí un domingo en todo el culto y sin hacer nada, igual que todo un hermano, pero hablo como pastor, siendo pastor y sin hacer nada, porque habían tantos pastores allí, y el Señor ponía en mi corazón, y cuántos campos hay donde se reúnen 10 hermanos, 15, 20 hermanos y no tienen un pastor, y usted aquí teniendo toda la capacidad, ahí está parado esperando que los demás hagan el culto. No estoy diciendo que sea malo, pero hermano, qué bueno que cada uno de nosotros pudiera ya desprenderse de esa comodidad, y si tiene el llamado y si tiene la capacidad, ir y hacer la obra evangelística, la obra misionera. Vuelvo y lo reitero, yo se lo he dicho una y otra vez al pastor Juan Carlos que está aquí, y oremos por él, por la salud de él, que él debe ser recuperado en su salud primero. Amén. Y oremos por su casa, por su esposa, por sus hijos, y oremos por el ministerio de este varón. Y aquí, ¿cuántos tienen llamado? Muchos dirán, no, yo no tengo llamado. Ah, bueno, entonces trabaje, dígale a Dios que le dé dinero y coja ese dinero y apártelo a las misiones, a la obra evangelística. Apoye el ministerio entonces con dinero. Yo aprendí mucho tiempo atrás que hay 4 maneras de servir para que esto sea una realidad. Número 1, yendo. Vaya, predique el evangelio. Ah, no puede porque está muy ocupado. Ah, bueno, entonces dé para la obra. Ah, no puede porque no tiene recursos. Una señora que no tiene cómo hacerlo, ya una anciana. Pues ore entonces por esos misioneros. Dedíquese a orar, y como no puede ir y no puede dar, entonces ore. Y número 4, preparemos personas, como hacía el apóstol Pablo. Levantemos hombres y mujeres para que puedan ir. Yo en Tuluá le estoy dando oportunidad a personas que están allí. Yo no sé, mi amado hermano, yo estoy un poquito ya recorrido, y yo sé muchas personas que ahorita, siendo pastores, han abandonado.
no están. No es por el pastor Juan Carlos, porque yo sé que fue por enfermedad, pero conozco otros que dejaron tirada la iglesia o dijeron sencillamente, yo por aquí no voy. No sé si fueron llamados o no. Y hay muchas personas ahí quietos. Cuando yo me di cuenta que yo sí podía, por lo menos, predicar el mensaje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos esperando? Si hay alguien en esta mañana que está sintiendo el llamado de Dios, bueno, espelúquese, como dicen por ahí. Indague en su interior, busque, prepare, comience a prepararse, comience a hacer algo. ¿Y cómo sabemos, hermano, que tiene un llamado? Comience a evangelizar y usted va a ver la respuesta. Usted no se imagina la cantidad de gente que Dios me permitió llevar a la iglesia. Bueno, muchos se fueron, pero ¿qué importa? Pero por lo menos logramos que llegaran. Usted no se imagina los años que yo estuve predicando en los parques, predicando en los buses. ¿Usted cree que yo comencé predicando en un púlpito? Mi primer mensaje fue en un bus. Mi segundo mensaje fue en un parque. Y yo no le pregunté a nadie cómo se hace, yo comencé a mirar cómo se hacía. Ya después, cuando los pastores se dieron cuenta que lo estaba haciendo, me llamaron. Cuando ya me pusieron en un ministerio, ya hace rato yo lo había ejercido en las calles. Así que, hermano, esto no es cuestión de venir y pararse detrás de un púlpito. Tiene que haber un llamado interno, un llamado especial a tiempo completo. Pero alguien dirá, no tengo el llamado. ¿Cómo que no? Evangelizar, le voy a decir, no es un llamado, es una orden del Señor. Amén. Que debe obedecer a aquel que es verdaderamente hijo de Dios. Amén. Y debe predicar el evangelio, debe abrir su boca. O lo menos que puede hacer es corroborar para que otros entonces vayan. Termino. Como una conclusión, hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena nueva. Siempre va a ser así. La muerte es inminente para todas las personas, como vimos el caso de los leprosos. Todos deben saber el milagro hecho por Dios. Dios ya derrotó al diablo. Dios ya eliminó el pecado. Ahora lo que tienen que hacer es creer. Número 3, los creyentes deben saciarse y experimentar el milagro. Bueno, ya lo estamos experimentando. Yo no estoy diciendo que no lo haga. Hagámoslo, venga a los cultos, reciba la palabra, sáciese, reciba. Pero número 4, los creyentes debemos compartir esa buena nueva a los demás, porque si no lo hacemos, nos alcanzará nuestra maldad. Y yo no sé cuál va a ser nuestra maldad, pero cuando estemos delante del trono del Señor, vamos a tener que responder por el tiempo, por el dinero, por los talentos y por los dones que Dios nos dio. Y va a decir, ¿y te di todo esto para qué? ¿Cuántas almas ganaste con esto que te di? No, yo pensé que era para mí. ¿Para mí? ¿Acaso que a mí me importa eso natural que yo lo voy a destruir y que es temporero? A mí me importa la eternidad. Así que ¿cuántas personas trajiste aquí? Y eso es lo que tiene sentido, lo que trasciende, hermanos. Así que lo que tú prediques del evangelio, y si la mayoría de la gente se va a ir al infierno por el mensaje que usted predicó, de ese fue servido. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo en el infierno esas personas nunca te van a olvidar. Y van a decir, yo estoy aquí, fulano de tal me habló, fulano de tal me habló. Pero ¿qué tal que alguien en el infierno diga, y estuvo a mi lado y nunca me habló? Y no supe que era un hijo de Dios, y yo no supe cómo que está en el cielo y nunca me hablaste de ese lugar. Eso debe ser lo más cruel para nosotros cuando estemos en la presencia del Señor, teniendo la oportunidad de haberle hablado, no le hablamos, hermano. Así que hoy es el día de buena nueva, y si nosotros callamos nos alcanzará nuestra maldad. Prediquemos el evangelio. Amén. Oremos.